Qué gusto poder saludarlo y poder verlo en esta nueva mañana. Gracias al Señor de poder estar acá reunidos y compartir. Darle gracias por todas las cosas que Él hace por nosotros. Y qué rico poder estar acá. Yo tengo la bendición de poder hoy día aquí acompañarlo, dirigir hoy día el culto. Y reiterar lo feliz que estoy de estar acá y poder verlo. Que para mí es muy gratificante el poder relacionarlo, más que el internet nos ha ayudado mucho a acercarnos y todo eso, pero es rico poder compartir aquí en persona. Bueno, quiero dar una oración para dar inicio, para dar gracias. Señor, primero que todo bendecimos tu santo nombre. Quiero darte las gracias, Señor, por este nuevo día de vida que tú nos has brindado, Señor. Poder estar acá reunidos con los hermanos y con aquellos hermanos que nos ven a través de las plataformas de internet, Señor. Dar gracias y bendigo en tu santo nombre, Padre, a cada uno de ellos y los que estamos acá presentes, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta nueva mañana y agradecerte por todo lo que vamos a compartir, vamos a recibir en esta nueva mañana, Señor. Y agradecerte a ti por todo y por todas las cosas que haces por nosotros, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a compartir y dar gracias al Señor a través de la alabanza. Amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos se han dado cuenta? Porque no es algo nuevo, es algo que nos damos cuenta. Que cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, entonces aquellas cosas que creemos imposibles se hacen realidad. El salmista nos invita y nos dice: ven y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice afánate o vuélvete loco tratando de resolver las cosas por tu cuenta, sino que dice deleítate en el Señor y Él se va a encargar de resolver todo. Amén. Quiero pedirle que se ponga en pie en esta mañana y que mire al hermano que tiene a su lado, adelante, atrás, a quien tiene a su alrededor por ahí, hermano, hermana, familia o no. Míralo y dígale: cosas poderosas el Señor puede hacer en tu vida. Amén. Deleítate en el Señor, alégrate en Él, que Él tome el control. Digámosle: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Dígale a su hermano: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Dígalo una vez más: cosas poderosas, Juan Pablo, suceden cuando alabamos al Rey. Dígalo: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Dígalo una vez más: cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz
y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey, alabemos al Rey. Dígale una vez más a su hermano. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey, alabemos al Rey, alabemos al Rey. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, alabemos al Rey, porque Él merece nuestra adoración y Él se encarga de resolver las cosas. Cuando adoramos al Rey, nada es imposible porque Él ha prometido estar en medio de la alabanza de su pueblo. Así que ahora con más ganas, levante su voz y adoremos al Rey. Amén. Digámoslo una vez más. Si quiere aplauda, no hace mal. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. 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 El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Alcemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Amén. Adoremos al Rey. Adoremos al Rey de Reyes, el que vive y reina por siempre.
Amén, hermanos. Qué hermosa alabanza que acabamos de compartir. Siempre tenemos que estar adorando al Rey. Amén. Y dar gracias por todo y en todo, ya sea por las cosas buenas, las cosas malas que a veces tengamos que enfrentar, pero tenemos la confianza en Cristo Jesús, que Él nos va a ayudar siempre y está siempre con nosotros y cuidando a sus hijos. Amén. Bueno, hermanos, yo les quiero compartir un pequeño versículo que por algo que me estaba dando vuelta en mi corazón, yo le hablaba al Señor y le decía, ¿qué puedo compartir este domingo con los hermanos? Y hay un versículo que está en Colosenses 3:13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, hace un tiempo igual, y espero que, me imagino que muchos de algunos han estado, pero para uno como cristiano y como ser humano a veces es complejo perdonar y soportar cosas, pero hay que tener la confianza, y yo tengo la confianza en el Señor de que siempre estando con Él, a través, como cantábamos, a través de la alabanza, de la oración, de compartir con los hermanos, uno va a poder salir adelante y soportar todas las cosas que se vengan. A veces se hace complejo el poder perdonar, y me incluyo, por distintas situaciones que uno puede enfrentar durante la vida, pero el Señor a través de Cristo Jesús, Él nos perdonó. Entonces lo que Él espera de nosotros, y no digo que sea fácil, pero con Cristo se hace la tarea mucho más fácil de poder perdonar, salir adelante, y por sobre todas las cosas, no es que la persona a la que vamos a perdonar va a tener un beneficio, sino es una bendición para uno mismo, para una paz interior, para una tranquilidad, para poder tener gozo en el corazón. Amén. Entonces yo los invito a eso. Yo tenía esa inquietud en mi corazón, y bueno, como dice también en Mateo 18:22, que como Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que es lo que hay que perdonar. Imagínense la enormidad que uno tiene que tener en su corazón, de poder ser humilde de corazón y poder perdonar, y no tan solo a veces a seres queridos o hermanos de la iglesia, algún familiar, sino a veces personas del día a día, en el trabajo, que a uno le pueden hacer daño, y uno tiene que estar ahí firme para, aparte de perdonar, poder darle un consejo, la palabra, y poder transmitirle la diferencia que uno es luz en este mundo. Amén. Así que yo los invito a eso, hermanos, a no bajar la guardia, a estar siempre contentos en el Señor, estar firmes y poder perdonar, porque es un gozo en el corazón y una paz al entregarle todo al Señor, que es algo que uno no tiene palabras para ello. Así que eso les quería compartir respecto a esa que tenía aquí en mi corazón, y bueno, seguir motivándolos, siempre estar confiando en el Señor. Amén. Bueno, y sigamos en esa misma línea, alabando al Señor y dando gracias por todo y en todo lo que Él nos entrega cada día. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque tú nos has lavado con tu sangre. Por eso, Señor, estamos en esta mañana delante de ti, en medio de la congregación de tus hijos. Porque tú has sido maravilloso para con nosotros. Porque tú nos perdonaste. Porque tú nos amaste primero, Señor. Por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú, te quiero agradecer con todo mi ser. Por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú, te quiero agradecer con todo mi ser. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi
Te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco. Por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú. Te quiero agradecer con todo mi ser, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás, por tus promesas y lo que eres tú. Te quiero agradecer con todo mi ser. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco, te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco, te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco. Yo te agradezco, te agradezco. Tómese un tiempo para darle gracias a Jesús. Con sus propias palabras, eleve un cántico de gratitud al Rey, porque Él nos ha hecho libres. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Señor. Tú nos diste tu libertad, nos diste la sanidad, nos diste tu perdón, nos diste tu gracia y misericordia, oh Jesús. Te agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco.
agradezco por darme tu libertad, por haber muerto en mi lugar. Te agradezco, Jesús, te agradezco, yo te agradezco, te agradezco. Gracias, oh Jesús. Gracias, oh Señor Jesús. Te adoramos, oh Señor. Gracias, Jesús. Quiero alabarte y exaltarte, con mis manos levantadas a tu nombre adorar. Quiero alabarte y exaltarte, con mis manos levantadas a tu nombre adorar, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú. Quiero alabarte y exaltarte, con mis manos levantadas a tu nombre adorar. Quiero alabarte y exaltarte, con mis manos levantadas a tu nombre adorar, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú. Quiero alabarte y exaltarte, con mis manos levantadas a tu nombre adorar. Quiero alabar
tu nombre adorar, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú, porque eres Dios, maravillas haces hoy, eres grande mi Señor. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como tú.
está, santo es el Señor. A ti atribuimos Poder y majestad, santo es Él. te aclamamos, oh Jesús. Aclamamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos y va a aplaudir, hágalo con ganas. Hágalo con ganas, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Aclamemos al Rey de Reyes, al que vive y reina por los siglos. Te adoramos, oh Jesús. Te adoramos, oh Señor. Toda la honra y el honor sea al Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora va a pasar una hermana a compartir un testimonio. ¿Cómo se llama la hermana? ¿Qué pase, la hermana? Espérate, fue como de repente, ¿ah? Estrellita es una hermana de muchos años. Ella es cuñada de Carlos Abarca y de César, ¿no? Y ella estuvo con nosotros juntamente con su esposo hace muchos años. Ahora nos contaba que está en el sur y tiene un testimonio que darnos. Así que le vamos a escuchar. Eso era Estrellita. Me sorprendió. Voy a bajar un poquito esto. Yo tenía mucho deseo. Yo vengo una vez al año acá por salud a controlarme algunos problemitas que empieza a tener uno. Y le dije a mi cuñado César si podía pasar a buscarme y traerme, porque igual quería verlo. Me emociona. Hay algunos que no conozco porque hay caritas nuevas, pero algunos yo creo que se acuerdan de mí, no sé. Sí. Pero me emociona porque este fue mi casa, mis comienzos. Y fue muy lindo y tuve muy bonitos recuerdos y aprendí mucho y crecí mucho en este lugar. Pero hicimos un cambio con mi esposo en la pandemia. Empezamos a orar al Señor, queríamos hacer un cambio de vida. Y empezamos a orar si era su voluntad de que saliéramos de Santiago. Bueno, yo tengo 2 hijos, mi hija mayor se me casó y mi hijo está en Australia, el menor. Así que quedamos de repente solos, fue difícil, no fue fácil. Y bueno, ¿y qué hacemos? Pues ahora ya estamos solos, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a orar al Señor si acaso era su propósito salir de Santiago. Y nosotros vivíamos en ese entonces en un departamento en Ñuñoa. En plena pandemia decidimos ya, mi esposo dijo, ya, ¿sabes qué? Pongamos a la venta el departamento y hacemos un cambio. Pusimos el departamento pensando que no se iba a vender, porque en plena pandemia, ¿quién iba a estar comprando departamentos? Habíamos estado anticipadamente orando si es que era su propósito. Y empezaron a llegar gente a ver el departamento, con todas las precauciones, lógicamente. Y llegó un matrimonio que se interesó mucho. Y bueno, Señor, nosotros orando, si es tu voluntad, si se interesan, si van a respetar el valor y todo. Y las cosas se fueron dando y al final, efectivamente, logramos concretar y se vendió el departamento. Y nos fuimos a vivir a Longaví, que mi hija se había casado y se fue a vivir allá con su esposo, en plena pandemia también. Se fueron a Longaví y llegamos allá donde ellos a estar el tiempo de que teníamos que ir a ver terreno, porque ni siquiera habíamos visto todavía terreno. Así que estuvimos ahí un tiempo y partimos con mi esposo al sur a ver qué nos iba a sorprender el Señor. Así que
fuimos, nos gustaba, a mí me gustaba como Villarrica y mi esposo quería más al sur y así estábamos entre los dos. ¿Qué hacemos? Al final fuimos cerca de Puerto Vara, Puerto Montt, y ahí se nos dio un terreno que nos llevaron a ver, nos gustó, estaban dentro de lo que podíamos pagar. Y dijimos, bueno, Señor, si está en tu voluntad, que todo se dé. Y todo se dio así, se empezó a dar todo tan fácil. Y compramos el terreno y mi yerno edifica casa. Entonces le propusimos a nuestra hija si quería irse con nosotros. Claro, lógicamente en el terreno con 2 casas separadas, porque ya es un problema que... y no quería yo tener problemas con mi hija, así que no. Al final decidimos comprar el terreno y ella dijo, sí, mamá, nosotros estamos dispuestos a seguirlo. Así que, y nosotros para viejos dijimos, bueno, solo vamos a estar muy complicados, así que tenemos que llevarnos a alguien. Así que dijimos, vamos a ver si nuestra hija nos sigue. Y bueno, nuestra hija y su esposo, lógicamente, entre los dos decidieron, sí, embarcarse en esta aventura. Bueno, ahora en estos momentos estamos arrendando en Puerto Montt y estamos, mi esposo, que es allá con mi yerno la parte más difícil, estamos edificando en un terreno cerca entre Puerto Montt y Puerto Vara, más o menos por ahí. Y estamos embarcados en este proyecto de hacer casa para luego vivir ahí. Así que ha sido todo, se ha dado, yo le compartía al pastor, se ha dado todo así, se dio, digamos, todo en esa dirección tan fácilmente, abriéndose las puertas y tan rápidamente. Así que si fue así, yo confío que papá decidió que fuéramos a hacer ese cambio, porque no es fácil. Nosotros siempre somos nacidos acá en Santiago, toda una vida acá. Así que no era tan fácil hacer ese cambio, pero teníamos en mente sí querer hacer algo diferente y el Señor nos guió y nos llevó para allá. Sin duda debe haber un propósito, porque en estos momentos estamos modificando y yo de hecho voy a ayudar y todo para terminar luego esa casa y enfocarnos mucho más en las cosas de Dios y ver qué es su propósito, porque sin duda hay un propósito. Hay un propósito porque quizás que el Señor quiere llevarnos o ayudarnos a salvar vidas. Uno sabe, el Dios sí sabe. Así que ha sido un lindo proceso, nos han pasado muchas cosas que yo no les puedo alargar acá porque sé que hay una palabra y que quiero escucharla, pero han habido muchos milagros. Así que en otra oportunidad quizás les pueda contar más porque creo que los milagros se deben contar, porque sin duda es de bendición y de crecimiento y saber que hay un Dios que sí está a favor nuestro y que Él pelea la batalla por nosotros. No estamos solos, yo estoy tan lejos de allá de la familia, hecho de menos acá. Para mí fue un placer poder ver a la Marcelita que anduvo por el sur y nos pasó a visitar, ver a mi cuñada, a ver a mi suegrita que está viejita. Ha sido un reencuentro muy lindo y no quería no pasar acá y se dio todo que era domingo porque otras veces vengo muy poquito y ahora... Dije a mi esposo, yo quiero otros días más, déjame ir más tiempo para poder, tenía ya en mente venir acá, tenía en mente, necesitaba como venir a reencontrarme un poquito con las caritas que ya conozco de tantos años y ver a los pastores. Fue el privilegio verlo a él porque los otros no están, pero con su señora. Así que agradecida, hermano. Así que muchas gracias por el cariño, por los abrazos, por los que ya me ubican y no sé, yo decirles que a veces el Señor uno le pide las cosas y a veces no está en su propósito. A mí me sorprendió el Señor porque nunca pensé que podía darse irme tan lejos y las cosas se dieron. Entonces yo sí en todo orden de cosas creo que Dios tiene el control. Y si está en sus planes, nos va a sorprender y va a guiarnos. Porque Él nos da un paso sin saber qué va a ser lo mejor para nosotros. Y estamos llamados también para ser discípulos y que la gente nos conozca. Y sin duda estamos para eso. Así que
Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Gracias, pastor, por darme la oportunidad. Me sorprendió porque no pensé. Y gracias, pues, hermanos. Fue un placer poder verlo, poder estrecharle un abracito. Y sin duda mi esposo igual sabía que iba a venir para acá. También mandó muchos cariños. Y abrazos para los hermanos. Eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la hermana por su testimonio. Y es bienvenida cuando quiera nomás acá, así que... Bueno, hermano, en este mismo sentimiento y dando gracias al Señor, vamos a dar paso a la ofrenda, porque también tenemos que agradecer al Señor con la ofrenda, porque gracias a Él es lo que uno puede obtener, el trabajo, el dinero, todas las cosas, así que amén. Así que dar gracias al Señor a través de la ofrenda es algo muy gratificante también para nosotros. Por favor, que puedan pasar los hermanos designados. Mientras pasan los hermanos recogiendo la ofrenda, aprovecho la oportunidad de recordarle a todos, bueno, y a los hermanos que también nos están viendo desde sus casas, de continuar reuniéndose con la iglesia en casa. En la transmisión va a estar pasando los días que estoy en los lugares donde nos juntamos hoy en día. Como todos saben, es mucho más fácil poder reunirse. Tenemos la instancia de hacer a través de las redes sociales. Y los invito y los insto a poder participar de esta instancia porque son muy gratificantes, muy lindo poder compartir con los hermanos, aprender y estar reuniéndose, que eso es lo más importante, estar en comunión con los hermanos. Los invito a eso, hermanos, y a los que no han podido participar, ya sea por distintas razones, que puedan hacerlo porque la verdad es que es un gozo para el corazón. Amén. Bueno, hermanos, ahora los quiero invitar a que vamos a aprender y a escuchar la palabra que nos va a dar nuestro querido pastor René. Vamos a continuar viendo 1 de Pedro, capítulo 2, y que esto sea de gozo para nuestro corazón y que el Señor pueda iluminar y poner las palabras a través del Espíritu Santo en nuestro pastor. Amén. Y podamos todos seguir aprendiendo de esta hermosa palabra. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, a todos. Damos gracias en esta mañana y saludamos a los que están aquí con nosotros, los presentes, y a quienes están conectados entonces a través del internet. Pedimos a Dios su bendición sobre todos nosotros. Amén. Lo de Estrellita fue un poco brusco el paso. La verdad es que ella nos había pedido dar un testimonio y también alguna otra hermana, Luz Marina, que tiene una cirugía dental. Queríamos orar por ella también, por Raúl Aliaga, que está bastante delicado de salud, fue intervenido quirúrgicamente. Y por los enfermos en general vamos a orar, antes de ir a la palabra. Estrellita, está con nosotros también presente el pastor Nelson Rifo. Sí, pero no tenía por qué. Así que demos gracias a Dios en esta mañana, porque tenemos la posibilidad, la oportunidad de orar por los enfermos, orar por las necesidades.
Damos gracias, Señor, una vez más. Damos gracias, oh Dios, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquel Dios grande y misericordioso. Aquel Señor que pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Aquel Señor que llevó nuestras enfermedades en la cruz y Él las cargó. Aquel que nos perdonó, aquel que nos ha hecho parte de su pueblo. Señor, pedimos por estas necesidades, por Luz Marina, Señor, tú conoces esta vida, tú conoces lo que va a suceder con ella, con esta intervención. También por Raúl Aliaga, Señor, que ya fue intervenido y está con dolores, está un poquito complicado. Te pedimos alivies todo dolor, Señor. Tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz, tú sufriste nuestros dolores, Señor. Por lo tanto, pedimos una bendición especial sobre Raúl, Señor. Y por los enfermos en general también te damos gracias y los ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos entonces con el libro de Pedro y vamos a continuar entonces en el relato, en la carta que se está aquí mencionando. La palabra de Dios permanece para siempre. Así está escrito. Y voy a retroceder un poquito atrás del tema que a mí me corresponde. Y vamos a ir a 1 de Pedro 2, 1 al 3. Y dice así la palabra: a los renovados en Cristo Jesús, la demanda es, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresías, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ellas crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Yo no sé cuántos aquí hemos probado lo bueno que es el Señor. Levantamos la mano los que hemos probado lo bueno que es el Señor. Todos, ¿no es cierto? Todos hemos probado la misericordia de Dios, lo bueno que es el Señor. Cuántas maravillas, cuántas cosas. Cada uno tiene una historia que contar conforme a cuando conocimos al Señor. En qué momento, en qué circunstancia, qué estábamos pasando. Cada uno tiene esa experiencia, pero Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Pedro nos comparte entonces una palabra de amor, de enseñanza, guianza, conocimiento, amonestación, de bendición, de crecimiento, de llamamiento a una vida santa, etc. Eso es lo que Pedro escribe en esta carta. Por tanto, debemos dejar toda clase de maldad. Esa es la recomendación que Pedro hace para nosotros, para la iglesia y para todo el pueblo de Dios. Por tanto, debemos dejar toda clase de maldad, como algunas de las cosas que aquí se mencionan en la Escritura. Así que si alguna pequeña raíz empieza a brotar, algo que quiere renacer o aparecer de la vieja naturaleza, sin duda debemos cortarla. ¿Cuántas veces vienen a nuestros pensamientos algunas ideas, pensamientos raros, cosas que en el pasado hacíamos, cosas que no eran agradables al Señor, cosas que las confesamos cuando vinimos a los pies de Cristo, cosas que nos arrepentimos y dijimos: queremos cambiar de actitud, queremos seguirte, Señor, queremos que tú seas nuestro Señor. Sin embargo, a veces esas cosas
vienen de repente a nuestra mente, cosas que son negativas, como decía, y esas cosas hay que desecharlas. Señor, llévatelas, no quiero tener nada que ver con eso. Yo ya sepulté mi vieja naturaleza, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, ¿tenemos el Espíritu Santo? Tenemos el Espíritu Santo. ¿Nos hemos convertido al Señor? Sí. ¿De qué nos hemos convertido? De la antigua naturaleza de desobediencia carnal. Dios entonces quiere cambios en nuestra vida diaria. Cada día tenemos que ir dando pasos hacia la santidad. Dejar la vieja naturaleza, debemos cortarla. La palabra dice que busquemos también nosotros como niños recién nacidos el alimento espiritual que es la palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, revelada por el Espíritu Santo. Y en esto tenemos que insistir. La palabra de Dios siempre va acompañada con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Algunas personas leen la Biblia como cultura general. ¿Se han encontrado ustedes con personas que dicen, sí, yo he leído la Biblia y lo he hecho como cultura general? Y la pregunta es, ¿has entendido algo? Porque cada uno la interpreta conforme a su intelecto, a lo que cree. Pero la palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Revelada por el Espíritu Santo. Y a propósito de niños, debemos ser sencillos como niños. Lo que aquí se menciona, que deseemos la leche materna. Y como niños en Cristo deseemos la palabra, deseemos la enseñanza. ¿Cómo se alimenta un niño en Cristo? A través de la palabra. La palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos instruye, la palabra es la que nos va enseñando a la santidad, a amar al Señor, a ser fiel para su reino, para su iglesia, para su pueblo. Un niño en Cristo entonces se alimenta de la palabra. Cuando éramos niños y alguien, sean nuestros padres, abuelos o algún tío, algún pariente, alguien que nos quería, nos regalaba algún obsequio. ¿Les pasó a ustedes? A todos, ¿no es cierto? Que nos alegraba mucho. Un juguete, alguna cosa que anheláramos, que quisiéramos. ¿Y qué hacíamos con eso? Queríamos mostrarlo. A quien tuviéramos la oportunidad de hacerlo. Mira lo que me regalaron. Mira mi juguete. Y nos alegrábamos. Y queríamos compartirlo entonces. Lo mismo sucede cuando recibimos el gran regalo de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos perdonó y nos hizo parte de su pueblo. Y con esa convicción que teníamos, predicábamos la palabra, queriendo compartir con los demás este regalo de Dios que es la salvación. Yo me recuerdo que cuando me convertí al Señor, cuando empecé a conocer la palabra, cuando tuve la experiencia del cambio que hizo Jesucristo en mi vida, cuando vi la vida de otro color, cuando vi que había esperanza, libertad, una salvación tan grande que pertenecía a ese pueblo de Dios.
quería compartirlo con toda la gente. Lo compartía con mis compañeros, lo compartía con mis vecinos. Y había una alegría en el corazón. Era como un niño que estaba mostrando el regalo que Dios me había dado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser como niños en ese aspecto, de predicar la palabra, de mostrar a Jesucristo, de dar testimonio qué hizo o qué ha hecho o qué está haciendo conmigo el Señor. No podemos ser como ese niño que recibió un regalo, lo dejó en el closet, cerró la puerta y lo guardó. A veces sucede con nosotros eso. Hemos recibido un regalo de Dios grande y tenemos que compartir esa bendición con los demás, con aquellos que no tienen ese regalo de Dios y que pueden llegar a tenerlo también. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Y mi tema era de 1 Pedro de 2, 4 al 10. Esto era anterior al otro tema que compartió quizás un hermano domingo pasado. Y la palabra dice entonces, la piedra viva y su pueblo escogido. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llega a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Marcelita, voy a pedirte esa palabra que te di, sí, cómo no. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. A ver si... Bueno, la Escritura a lo que me refiero es cuando Jesucristo andaba con sus discípulos y Él les pregunta, ¿y la gente, quién dice que soy? Algunos dijeron, tú eres que eres un profeta, que eres una persona que predica. Bueno, varias respuestas. Eso dice la gente. ¿Y ustedes quién dice que soy? ¿Quién le contestó? ¿Quién le dio una respuesta? Pedro. ¿Y Pedro qué le dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesucristo a Pedro? Y tú eres Pedro. Pedro, roca. Pietro, Pedro, significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sigue continuando, le dice, las llaves del reino la daré, etcétera, etcétera. Ahora muchos pensamos y creímos que sobre la roca que era Pedro se iba a levantar la iglesia. ¿Sobre qué se iba a levantar la iglesia? ¿Sobre qué se levantó la iglesia? Sobre la roca que es Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es la roca, Jesucristo es el cimiento del pueblo de Dios, de la iglesia. Y sobre esta verdad, ¿cuál era la verdad? La respuesta de Pedro, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa verdad, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa verdad se fundamenta la iglesia. ¿Amén? Y continúa y las llaves te las daré a ti, pero eso vamos a verlo en otra oportunidad. Alguna religión dicen que Pedro fue el primer papa, no sé, especulaciones quizás, pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es que la roca es Cristo y sobre esta roca ha sido levantada la iglesia. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella no será jamás defraudado. Jesucristo, Jesucristo. La iglesia está fundamentada en Jesucristo. Esa es la base sólida. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. ¿Quiénes tropiezan en esa roca? Los que no creen. Hemos tenido esa experiencia de tropezarnos a veces, vamos caminando en lo mejor y algo nos dificulta el camino y tropezamos, y caemos. Es negativa la roca para los que no creen, pero para los que creemos es una piedra, es una roca sólida que es Jesucristo. Al desobedecer la palabra, entonces, para la cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Eso lo sabemos casi de memoria. ¿Por qué no lo recitamos todos juntos? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, santo pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo que Dios antes no había recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Antes no éramos pueblo. Es interesante esto. Nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Quiénes fueron los que rechazaron al enviado de Dios? Fue un pueblo equivocado que usó más la lógica humana que la sensibilidad espiritual. Un pueblo que Dios había escogido. Ellos esperaban un rey poderoso, el Mesías, con un ejército numeroso que los librara del opresor de su pueblo. A ese Mesías es el que esperaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En cambio, este que decía ser el Hijo de Dios, con palabras sencillas, pero profundas y eficaces, anunciaba el reino de Dios. Y de paso haciendo grandes maravillas, prodigios y señales, sanando enfermos, echando fuera demonios. Él vino a su pueblo y sin embargo su pueblo lo rechazó. Juan 1:6-13 dice: vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano que venía a este mundo. ¿Quién era? Jesucristo.
El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes no recibieron a Jesucristo, el Mesías? ¿A quiénes vino entonces? Vino primero a los suyos y se venía con una misión. Venía a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Más los que lo recibieron, le dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque no solo predicó a su pueblo con palabras de salvación, sino que también nos ha dado la oportunidad de salvación a todo hombre, mujer, niño, joven, anciano, que reconozca a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Señor y Salvador. Señor, en esta mañana te reconocemos como Señor y Salvador. Te reconocemos, Señor, como el que tú hiciste la obra de redención, de salvación. Y no solo para tu pueblo, sino para los que no éramos pueblo. Y que esos que no éramos tu pueblo te damos gloria, honra, alabanza en esta mañana. Los que no éramos de tu pueblo, Señor, cada día te honramos, te exaltamos, contamos tus maravillas. Gracias, Señor, por esto. Algunos conceptos que aquí se mencionan. Sión. ¿Qué es lo que es Sión? Jerusalén. Piedra angular, que se menciona aquí en la Escritura. Piedra angular, base de mucha importancia donde se levanta un edificio. Jesucristo es la base de la piedra angular, donde se sostiene la iglesia, y los creyentes o discípulos del Señor son las piedras vivas. ¿Qué somos nosotros, ladrillos, para levantar un edificio? Piedras vivas, que van colaborando para que este edificio crezca cada día, en este caso en la iglesia. ¿Quiénes colaboramos entonces para que este pueblo, esta iglesia crezca cada día? Nosotros, las piedras vivas. ¿Qué hacemos entonces? Damos a conocer a Jesucristo. Hablamos, predicamos, damos testimonio. Así se va levantando la iglesia cada día. Los que por misericordia de Dios somos parte de esta obra, mantengámonos entonces firmes y gustemos del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Hay una alabanza, una canción que dice así: cuántas cosas lindas se hablan del Señor. Damos gracias, Señor, por ser parte y permitirnos ser parte de esta bendita obra. Nuestra labor es mantenernos firmes en la palabra. La palabra nos enseña, la palabra nos corrige, la palabra nos hace crecer. Tenemos que constantemente estar leyendo la Escritura y poniéndola en práctica. Primera de Pedro 2, 9 al 10 dice, Pedro se dirige entonces a la iglesia nuevamente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
El libro de Pedro es esto, el libro de Pedro no está pidiendo esto, el libro de Pedro en su carta nos enseña esto. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué decimos? Amén. Y gracias, Señor, porque pertenecemos a tu pueblo, porque somos parte de tu pueblo. ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó, dice, o que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes de conocer a Jesucristo, ¿dónde estábamos? ¿En qué estábamos? En tinieblas. Cada uno haciendo lo que se le da gusto y gana. ¿Quién era el Señor de nuestras vidas? Yo soy mi Señor. Tú eras el Señor. Pero cuando conocimos la verdad, reconocimos que hay un solo Señor. El Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo. Un pueblo que no había recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Hay otra versión que dice, que es más clarita. Ustedes, en cambio, son linaje escogido de Dios, sacerdotes del Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Ustedes son sacerdotes del Rey. Nación santa, una nación apartada para el Señor. Hemos sido apartados para Cristo. Pueblo que Dios adquirió para que anuncien las virtudes que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no eran nadie, pero ahora son pueblo de Dios. Antes desconocían la misericordia de Dios, pero ahora conocemos la misericordia de Dios. Linaje escogido, sacerdote, anunciadores, linaje, simiente, descendencia, familia, hijo. Linaje escogido, es la simiente, la descendencia, la familia, los hijos. Sacerdotes, somos todos nosotros sacerdotes del sumo sacerdote que es Jesucristo. Anunciadores de buenas noticias, somos llamados a anunciar el Evangelio del reino de Dios. Nos llamó viviendo en la oscuridad a su luz admirable, a un camino de esperanza. Entonces, hermanos queridos, hermanas, no dejemos de predicar el Evangelio, cuidar la salvación y ser lleno cada día del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Pedro, Señor, que nos enseña a través de esta carta. Y no queremos solamente ser leedores de esa carta o escuchar lo que dice de esa carta, sino que poner en práctica toda la enseñanza del Señor Jesucristo, con el objetivo, Señor, de darte honra, gloria y alabanza a ti, el Rey de reyes y el Señor de señores. Bendito sea el Señor. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Somos nación santa y pueblo escogido. Amén. Me gustaría poder despedirnos con una alabanza, seguir alabando al Señor. Somos familia de Dios y tenemos que dar... somos familia de Dios y nación santa, así que tenemos que seguir dando gracias al Señor. Espero que tengan un muy feliz regreso a casa, que lleguen en paz, que tengan una semana muy bendecida y el pastor nos va a comunicar algo en un momento. Aprovechando, no sabía si iba a tener la oportunidad de compartir ahora o en otro domingo, pero
un hermano que no es de esta congregación, sino de Mayoco, me mandó un WhatsApp y me dijo, preguntándome si los pastores, el presbiterio, íbamos a tener alguna enseñanza o alguna postura, algo que decir sobre las elecciones del 4 de septiembre. Entonces, como que quedé como así, diciendo sí, porque corresponde que nosotros, los pastores, digamos alguna cosa, una cosa tan importante como las elecciones. Entonces, yo quisiera comentarles, porque ustedes son, todas las personas van a tener en conciencia que votar por una de las dos alternativas, y ustedes mismos yo creo que se han ido haciendo una idea de cómo es la situación. Y nosotros, o por lo menos yo como pastor, no voy a decir vota apruebo o rechazo, porque no me corresponde. Probablemente muchos de ustedes van a saber cuál es mi opción, pero yo no estoy recomendando una en particular, y creo que los pastores, hasta lo que hemos conversado, no. Porque nuestra postura, y eso es lo que quisiera comentar, nuestra posición es una posición que no tiene que ver con un lado o el otro lado, sino que nosotros somos discípulos de Cristo, y para nosotros las alternativas políticas no cabe duda que son alternativas creadas por el ser humano, cuya fuente, la fuente que alimenta los pensamientos ideológicos de los seres humanos viene del Padre de este mundo, el que gobierna este mundo, y el que gobierna este mundo es Satanás. Por eso que el ser humano viene hace como hartos años dando tumbos y tumbos, buscando una alternativa, otra alternativa, y no hay no aparece una alternativa así gloriosa o que le dé al ser humano esa calidad de vida integral que busca. Algunos países, especialmente europeos del norte de Europa, han encontrado ciertas pistas económicas, digamos, pero que están en cuestionamiento ahora último, y que les daban una cierta calidad de vida respecto a pan, techo y abrigo. Pero la calidad de vida integral, esa calidad de vida que sana el alma, que le da gozo y felicidad, ordenamiento, para nada. Incluso el pueblo norteamericano está en serios aprietos, digamos, a pesar de tener pan, techo y abrigo y una economía que, bueno, ahora tampoco está tan floreciente, pero que ha sido floreciente. El desastre de la familia, el desastre de la distancia de los seres humanos unos con otros es abismante. Entonces el ser humano no hay una ideología, y por supuesto que no es así, porque lo que viene de Dios es lo que es santo, perfecto y bueno para el ser humano. Y por eso que Él nos amó tanto, que en Cristo nos ha redimido para tener salvación, para tener salud. Y fuera de Cristo no hay otra cosa. Entonces, nosotros no estamos presentando una ideología, o sea, esta sí y esta no. No voten por esta porque hay que votar por la otra. No, en absoluto. Sino que lo que estamos diciendo es que frente a una elección de dos alternativas hay que votar, ¿no es cierto?, por aquella que nosotros creamos y pensemos que le hace mejor
al ser humano. En esta ocasión no votamos por una persona, porque en ese caso nosotros analizamos un poco las personas, sus características, lo que dice, lo que piensa, lo que hace, cómo es su familia, su currículum en ese sentido, y ahí tenemos mucho por lo cual optar. Pero hoy día no, porque hoy día la presentación es una presentación de un texto, de un marco regulatorio, ¿no es cierto?, con el grado de constitucional, o sea, estas son las bases del Estado chileno para desarrollarse en todos los aspectos laborales, familiares, de presupuesto, de pensiones, de ecosistema, de todo. Entonces es un marco que se nos está proponiendo muy, muy importante. Y insisto, hay ideología en lo que se está proponiendo, y nosotros al optar por una u otra no estamos diciendo inmediatamente que optamos por la otra porque la otra es lo que nos parece mejor. No, porque nosotros, insisto, tenemos una posición respecto a todos estos aspectos regulatorios que es del cielo, que es lo que nuestra Constitución es la palabra de Dios. Ahí está todo. Y eso es lo que nosotros ejercemos, y por eso que decimos, ¿no es cierto?, que nosotros somos una sociedad apartada, santa, distinta, que está en los países, que está en medio de las sociedades, pero nosotros somos, igual como René recién decía, nosotros somos una nación santa, una nación separada, un real sacerdocio que pone en contacto a Dios con la gente. Bueno, y quisiera invitarlos, por causa del tiempo, quizás no lo voy a leer yo todo, pero quisiera invitarlos a leer dos trozos de la Escritura. Uno está en Romanos 1, que nosotros en la iglesia en casa estuvimos viendo la vez pasada, y el otro es el Salmo 94, que están muy relacionados los dos. Y yo voy a hacer un resumen nomás. Además se me quedó la mochila en la casa, así que no traje ni los lentes, ni la Biblia, ni nada. Vine así nomás. Así que, y el teléfono no lo veo, bueno, aunque lo puedo buscar, pero tampoco lo voy a poder ver porque no tengo los lentes. Así que bueno, pero sigamos adelante. Mira, hay una corriente teológica que se llama deísmo. Y esa corriente teológica dice que, y se opone a lo que se llama teísmo. Teísmo. El deísmo dice que cree en Dios como un ser superior, excelso, glorioso y creador, capaz de crear el universo y dentro del universo la tierra. Pero ese Dios echó a andar una máquina preciosa, hizo una creación preciosa, pero la hizo andar y que funcione. Entonces piensa que Dios no tiene mucho que ver con lo que creó, sino que creó una maravilla en el universo, pero que no siguió involucrándose en esa creación. Y el teísmo es al revés, digamos, sí entiende que Dios es creador, pero que tiene que ver, está involucrado en lo cotidiano de la vida, tanto del universo que creó como de las
personas que creó, que somos nosotros. Es muy importante considerar esta diferencia del deísmo del teísmo, porque muchos de nuestros hermanos en Cristo, yo diría que tienen digamos que andan bastante cerca del deísmo a veces. Tienen una cosa un poco separada entre pensar, sentir y experimentar la relación con Dios. Como que si de repente tuvieran el texto de la palabra, pero sin el espíritu que hace que esa palabra sea viva y eficaz. Yo conozco y yo vine en un tiempo de una iglesia que en mi juventud, digamos que la palabra era una palabra rectora, pero del Espíritu no se hablaba nada. Era como si el Señor hubiera dicho, bueno, aquí tienen el texto, estúdienlo, síganlo, obedézcanlo y sean felices. Y nos vemos en el cielo. Y hay hermanos y hay gente que vive así. Y si van a salvarse, van a estar con el Señor, pero sufren acá porque no tienen comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se acercan mucho a esto del deísmo, digamos, en el sentido de decir, bueno, Dios está allá, nos dejó un recado, un mensaje precioso, nos mandó a Jesucristo, murió por nosotros, creemos en Él, nos bautizamos, y bueno, esperamos a que algún día estar con Él y todo eso. Pero el aquí y el ahora con Dios no existe para ellos. Nosotros tenemos la bendición de haber entendido que Dios quiere ser nuestro papá cercano, nuestro Dios cercano, nuestro guiador cercano, el que está con nosotros, el Paracleto, el Espíritu del Señor está en nosotros y es nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Padre. Entonces hay una tremenda diferencia. Pero vamos al punto que tiene que ver un poco con esto de las elecciones. En Romanos, a ver si Marcelita tú me ayudaras, creo que en Romanos capítulo 1, por ahí por el verso 12 o 14, yo te digo, un poquito para adelante. Un poquito más adelante. Cuando dice que, pero dice, la ira de Dios se manifiesta. No, más adelante, creo que 16 quizás. 18, perfecto. 18. Dice, ciertamente, esta es la Nueva Versión Internacional, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Vamos a seguir ahí, pero paremos en ese pasaje. Déjalo ahí nomás, Marcelita, gracias. Esto claramente está diciendo que Dios está involucrado. Dice que la ira de Dios viene revelándose, o sea, se manifiesta, dice la Reina Valera, porque Dios está mirando cada cosa que ocurre en su universo, porque Dios no solo es creador, sino es sustentador, y Dios gobierna todas las leyes, todas las cosas en el universo y por supuesto en el planeta Tierra. Dios está involucrado. Dios entonces dice que Él está enojado. Hay una ira manifiesta de Dios, un enojo de Dios contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad.
Y después sigamos. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Y explica en los siguientes versículos, Pablo explica que Dios ha manifestado en su creación, que su creación es de tal magnitud que cualquiera que mire para arriba a los cielos y tenga algún pequeño conocimiento de lo tremendo que es el universo, dice, bueno, tiene que haber algo. Tiene que haber algo superior. A lo mejor no le llama personas, pero se da cuenta. Pablo explica eso, que el ser humano en su conciencia y también por causa de lo que le rodea es capaz de darse cuenta que Dios existe, que hay un ser superior. Por último, si no lo concibe como nosotros a través del Espíritu y por la revelación de Jesucristo, pero por lo menos sabe. Pero dice que teniendo esta oportunidad, el ser humano no lo obedece. Sigamos ahí, eso es lo que Pablo dice. ¿No es cierto? Dice, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo que hay gente que percibiendo a Dios no le obedece, no lo sigue e insisten en su propia proclamación de sus principios. Y dice que no tienen excusa. Es que yo no sabía, no, es que no tienen excusa. Lo han hecho y la ira de Dios está mirando aquello. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Sigamos. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, cuadrúpedos, reptiles, etc. Bueno. Y después, en este capítulo, Pablo se refiere más específicamente a qué cosas está diciendo él. Y tiene una lista enorme, ¿no es cierto?, del comportamiento de estas personas. Y lo podemos ver. Dice, el 24 señalábamos en la iglesia en casa que el 24, el 26 y el 28 tiene la palabra entregó. Y dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, las mujeres, cambiaron la verdad, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados, antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y el 26 dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Sigamos. 27. Y asimismo los hombres hicieron la misma cosa. 28. Como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de mentira, maldad, etc. Léanlo en su casa para tener la impresión de ese tipo de personas. Ahora, esto Pablo se lo está escribiendo a los romanos, pero nosotros al leer esto, nosotros tenemos, la sociedad actual está, pero es patente, es igual y con una connotación peor que mencionábamos en esa reunión nosotros. Y esa connotación peor de hoy es que tenemos las comunicaciones.
Internet. Los romanos en esa época, 2000 años atrás, 2000 y tantos años atrás, bueno, esta carta fue escrita en el año 58. Ellos no tenían las comunicaciones que tenemos ahora. Así que esta depravación, esta degradación del ser humano, estos pensamientos eran de boca a boca, de maestro a discípulos, en la perversión. Pero hoy día Internet lo proclama por todos lados y es una industria. Así que la situación para el ser humano es peor hoy día. No todos, como el pasaje lo menciona, no son todas las personas las que la ira de Dios el enojo de Dios está tan clavado, por decir así, en esto. Y los ha entregado, diciendo esta palabra que dice los entregó. Dios los entregó, le dijo, ¿sabe qué? O sea, es tal el enojo de Dios que dice, hagan lo que ustedes quieran. Y es como, y uno dice, pero la misericordia del Señor, sí. Dios sigue teniendo misericordia y la labor de la iglesia es extender la misericordia del Señor para llamar a que seamos pueblo de Él. Así que la misericordia no se ha acabado, pero la ira de Dios está sobre las naciones, sobre el planeta, sobre la gente que son especialmente los que son los ideólogos, los que engañan a la gente. Y la engañan de tal manera que terminan haciéndole daño al ser humano. Ese es el problema. Porque Dios, ¿por qué se enoja? Dios no se enoja solamente porque lo desobedecen a Él o porque le causen a Él un desagrado. A Él, a su persona, sino que Dios se enoja porque estos ideólogos, esta gente, atenta contra el propio ser humano a quien Dios ama. Es como el enojo que nos pasa a nosotros con un hijo. Si alguien le hace algo a nuestros hijos, nos enoja, nos pone, pero nos da ira. Es como que quisiéramos decir, a ver, ¿a quién tengo que ir a arreglar? Porque a mi hijo no quiero que lo toquen. Y Dios experimenta, yo creo en mi corazón eso, Dios experimenta ira, enojo en su corazón porque ve cómo gente hace sufrir al ser humano. El ser humano a quien Dios le dio vida, que está en el vientre materno, ¿cómo no va a enojar a Dios si viene una mano de un obstetra o alguien que le hace daño y que lo mata a ese ser inocente? ¿No es para enojarse? Pero hay gente que proclama eso y quiere ponerlo en la Constitución. De hecho, es la propuesta. En el Salmo 94, que es muy paralelo, digamos, y está hablando muchísimos años antes, 1400 años antes de Cristo. El Salmo 94, ahí el salmista, que probablemente es David, ¿no es cierto?, está hablando de lo mismo. Y en uno de los versículos, y los animo a leer en la casa eso, pero en uno de los versículos dice, ¿acaso Dios, el Creador, el que hizo los oídos de ustedes, los seres humanos, no va a escuchar? Él, si Él mismo creó los oídos para que ustedes escuchen, ¿ustedes creen que Él no va a escuchar las cosas que están diciendo los seres humanos? El mismo Creador que creó los ojos de ustedes, ¿ustedes creen que no está mirando? Claro que está mirando.
Y el Salmo habla de esa realidad. Dios está observando y no va a permitir en sus tiempos que esto ocurra con el ser humano. Porque Él amó de tal manera al ser humano que dio a su Hijo, y su plan de redención para el ser humano va a continuar hasta que estemos en su presencia, que su reino sea establecido en la tierra y todo sea para su gloria. Así que bueno, hermanos, desde el punto de vista de nosotros, de la visión pastoral, nosotros lo que estamos observando es algo que es tan absolutamente, tan contrario al consejo de Dios, que en esa luz tenemos que mirar lo que se está proponiendo. Nosotros, insisto, no estamos diciendo por una cuestión así casi como de emocionalidad o de tincada o de ideología. No, nosotros no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo, mira, esto es el consejo de Dios. Y a la luz del consejo de Dios, esto es un desastre para el ser humano. Es un desastre. Y puede estar pintado de algunas cosas, pero así es la mentira del diablo. Y no estoy hablando solamente de un lado, estoy hablando de las corrientes políticas en general. La mentira siempre viene envuelta en un envoltorio que tiene brillo. Y por eso produce engaño. Bueno, probablemente podamos extendernos o aclarar, o en fin, cualquier cosa. Pero, hermanos, hay hermanos nuestros que se han confundido y han mirado aquellas buenas cosas o aquellas cosas que teóricamente le podrían hacer bien al ser humano, y eso los ha llevado a casarse con el paquete completo. Hermanos nuestros, hermanas, y yo digo, por favor, no nos confundamos, nosotros somos de Cristo. Y para terminar este comentario, no nos asociemos, pero por nada, con aquellos que generan ira al Señor. No nos asociemos con aquellos que generan la ira de Dios, el enojo de Dios. Es grave, es grave. Nosotros temblamos porque conocemos a Dios. Nosotros temblamos ante el enojo de Dios, y gracias a Dios nosotros no estamos delante de Dios, estamos a su ladito. Estamos al lado, detrás de Dios. Así que no nos asociemos ni de cerca con aquellos que se oponen a Dios, destruyen al ser humano y generan ira en el corazón de Dios. Bueno, esta es la opinión pastoral, no es una opinión, no es palabra revelada. Así que tómenla así, ¿no es cierto? Y piensen, lean los capítulos que les digo, y tal vez haya otros, y el Señor nos acompañe. Gracias, Señor. Muchas gracias al pastor por lo que nos explicó a través de la palabra. Y bueno, hermanos, los invito a considerar esto que como él bien dijo, no es algo que sea el salario aburrido, sino que a través de la palabra nos enseña a la decisión que tenemos que tomar. Amén. Así que muchas bendiciones, que tengan una excelente semana, un feliz regreso a casa y que Dios los bendiga.